Bendiciones de lo alto a los que nos siguen por las redes sociales y están con nosotros acá. Un aplauso para ustedes. Bendiciones. Venimos estudiando el libro de Reyes, capítulo 18, donde el Señor nos muestra a través de su palabra cómo Elías restauró el altar de Dios y vino la gloria de Dios y toda una nación se volvió a Dios. Una nación que estaba adorando dioses paganos, una nación que en el templo de Dios, donde Dios no quiere imágenes, habían puesto las imágenes de Baal. Hablamos que hay diferentes Baales. Baal significa en el idioma antiguo el Señor. Ahora ellos creían que estaban adorando al Dios de Israel, pero estaban adorando otros señores. Que Baal hoy no se llamará Belcebú como se llamaba o los nombres que tenía Baal en esa época, pero hoy en día hay diferentes señores que gobiernan a la iglesia allá afuera. No usted, ¿verdad? Como usted no es. Como es el señor dinero, el señor tiempo, el señor proscatinación. ¿Sabe lo que es proscatinar? Mañana lo hago. Así que hay cosas que gobiernan. Todo lo que esté por encima de Dios es un Baal. Eso es un ídolo. Hay personas que tienen a los hijos como un Baal. No vienen a la iglesia porque el niñito se siente mal. Porque el niñito, está bien, si se siente mal no venga a la iglesia, pero usted necesita que su hijo venga a la iglesia para que aprenda la palabra de Dios, porque si usted no pone a Dios en primer lugar, usted está colocando un Baal y su hijo necesita tener temor de Dios y adorar al único y verdadero Señor. Amén. Muchas naciones hoy en día que son cristianas lamentablemente cayeron en el problema de Israel. ¿Y por qué? Porque el altar está quebrantado, el altar está roto. Cuando usted va a una iglesia y usted se da cuenta que no hay vida espiritual, usted puede darse cuenta ya que esa persona tiene su altar roto. La palabra altar lo estudiamos, es el lugar donde Dios manifestaba su presencia y su gloria. Es el lugar que Dios escogía para ser adorado. Es el lugar donde Dios redimía a través de sacrificio de animales el pecado de esa persona. ¿Se acuerdan en el libro de Job que dice la palabra? Que Job todas las mañanas levantaba un altar al Señor, sacrificaba holocausto por el perdón de sus hijos que eran unos delincuentes. Y por causa de la intercesión de Job, sus hijos estaban bajo protección. Quiero decirte que cuando una madre o un padre de Dios ora, se guarda para Dios y vive en adoración y oración e intercesión, aunque sus hijos estén descarriados, la protección de Dios está sobre sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que un altar es importante. Muchas personas me vienen acá y me dicen, pastor, mi hogar es un desastre porque tienes el altar caído. Algún Baal estás adorando. ¿Me sigue? Esta nación no debería estar así. Vivimos en los Estados Unidos de América, cuyo billete dice, en Dios confiamos. Ahora la pregunta, ¿qué Dios? ¿Cuál es el nombre del Dios allí? ¿Jesucristo el Señor? ¿O alguna ideología que hemos creado? Así que hay muchas personas que tienen un Cristo en la mente que se crearon ellos mismos. Un Cristo inventado por su propia naturaleza humana. Yo he escuchado de gente que tiene un Cristo o legalista o un Cristo medio hippie. Y nosotros no podemos, ese no es el Cristo de la Biblia. Si no es el Cristo de la Biblia, es un Dios inventado, un Baal. Aunque le pongas barba y le pongas huequitos en la mano en tu mente, solo hay un Dios, solo hay un Señor y solo hay un Salvador. ¿Cuántos dicen? Amén. Y la palabra de Dios es quien nos traza el carácter, la verdad y la naturaleza de Dios. Así que por la Biblia yo tengo que adorar al Dios de la Biblia, porque si no estoy adorando al Dios de otro libro. Hay religiones que dicen ser cristianas, pero tienen su propia Biblia. Ellos están adorando al Dios que ellos crearon a su conveniencia. Hay personas que usan la Biblia, pero la interpretan mal, así que su altar está caído. ¿Por qué? Porque están interpretando quién es Dios conforme a su propio pecado. Y les expliqué las semanas pasadas que los dioses o baales que la gente adoraba en el pasado no era más que una representación cultural del pecado que adoraban. A ver, la civilización, el ser humano cuando cae en pecado quiere justificar su pecado, como Adán quiso justificar su pecado delante de Dios. Si Adán se hubiese arrepentido y le hubiese pedido perdón a Dios, te garantizo que la historia era otra. Porque si usted ve en la Biblia, Dios solo necesita que seas responsable y pidas perdón. En eso muestras tu cuota de responsabilidad. Ahora, la persona que se justifica sabe que hizo mal, pero no quiere asumir su responsabilidad. Por lo cual, Dios aborrece al orgulloso o a la persona que cree que es merecedora de su pecado. ¿Me sigue? Adán, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Le dijo, estoy desnudo. Le responde Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué dijo él? La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto prohibido.
La culpa se la lanzó a Dios. La mujer que tú me diste. Y yo escucho muchos hombres que vienen a pedir consejería matrimonial. No, la mujer que Dios me dio. No, la que tú escogiste. Pero Adán, Señor, pastor, le dio la mujer, cierto. Pero él tenía la disposición de decirle no a la mujer. Porque Dios se lo advirtió. Así que muchas personas que amaban ciertos pecados crearon dioses falsos para ese pecado, un Baal. Por ejemplo, personas que adoraban la lujuria y la inmoralidad sexual crearon dioses como los griegos crearon a Eros y crearon dioses que justificaban esas conductas. Entonces, cuando decía, pero qué depravado eres tú. No, yo soy servidor del dios Eros. ¿Me sigue? Así que eran unos vagabundos que lo que hacían es inventaron un dios para decir que eso es lo que su Dios pedía. Así que cuando detrás de todo Baal hay un pecado. Por eso dice el apóstol Pablo que detrás de todo pecado hay un demonio. Un demonio que está llevando a la gente a pecar en esa área para edificar de ese pecado un ídolo que hasta le crean forma y figura. Amén. Así que cuando Israel estaba adorando Baales, estaba adorando el pecado de forma indirecta. Porque la Biblia dice que la idolatría es considerada por Dios rebelión o hechicería. Así que ser hechicero en la iglesia no necesariamente es que estés haciendo los rituales que normalmente hacen las culturas afroamericanas. Ser hechicero en la iglesia, según Pablo, es toda persona que conociendo la palabra de Dios quiere ir en contra de ella. ¿Aló? Entonces yo pregunto, ¿hay hechicería en la iglesia? E igualmente en los hogares dice que cuando un niño no obedece a la autoridad, es refutador, estás bajo el pecado de rebelión o hechicería. Y eso es idolatría, porque en el fondo tu opinión está más importante. Yo le digo una cosa a la iglesia, uno tiene que aprender a vivir bajo autoridad. Yo estoy sujeto a las autoridades hasta el momento que me invites a pecar. Ahí estoy fuera de sujeción. Pero si usted está bajo autoridad, tiene que aprender a caminar bajo gobierno. ¿Me sigue? Así que en la época de Elías, Jezabel, la bruja, había enseñado a un pueblo a ser rebelde, a ser hechicero, irreverente. Y yo creo que si pudiéramos ver el mundo de hoy, Jezabel debe estar en algún lado. ¿Está conmigo aquí? Por eso cuide lo que sus hijos ven. Yo veo la televisión, a veces pongo algunas películas que la gente me nombra para ver el contexto de lo que están enseñando, pero entre líneas usted se da cuenta, irreverencia a la autoridad, irreverencia a los padres, ponen adolescentes como héroes cuando son unos irreverentes, y quiero decirle que eso no es inocente, su hijo está copiando ese patrón de conducta, hechicero, rebelde contra autoridad, y después usted quiere que su hijo le obedezca, y después usted quiere que su hijo obedezca a las leyes. Así que detrás de todo eso está Satanás, que quiere la destrucción de la humanidad. Cuando usted ve a alguien adorando un ídolo, tiene que tener compasión. No lo acuse para el infierno. Evangelícelo y dígalo, mira, estás perdiendo el tiempo. Lo que estás adorando es un muñeco. Lo que estás adorando es una mentira. Pero además estás yendo contra Dios, que dijo, no tendrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. ¿Quién vive en el cielo? Dios y sus ángeles. ¿Qué te dijo? No hagas imagen ni te inclinas a ella. ¿Quién vive en la tierra? Hombre, no le hagas imagen a los hombres y las adores. ¿Y quién vive debajo de la tierra? Los demonios. No le hagas imágenes a los demonios ni los adores. ¿Aló? Entonces, en ese contexto, Dios quiere que le adoremos por fe. Vamos al libro de 1 Reyes 18, 30 al 39. Dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 sean de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora del tercer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, oh Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Amado, si usted quiere que su vecino le crea, tiene que restaurar su altar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana nos des revelación de tu palabra, que por tu Espíritu Santo, Señor, recibamos la impartición para restaurar nuestras vidas delante de ti, para que tu presencia sea real y poder iluminar en esta nación, en esta ciudad a la cual nos has traído. Señor, te pido que seas tú el que hable, no el hombre, porque separados de ti nada podemos hacer. Pongo mi vida, mi cuerpo, mi boca, mi ser, para que seas tú hablando, Espíritu Santo, a nosotros, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Vemos acá varios elementos que están en el altar caído. Ya las semanas pasadas he hablado en esta serie que ya no hay altar de piedra, porque cuando vino Cristo ya no hace falta sacrificio de animales. Si usted ve a alguien sacrificando animales, dígale, ya no hace falta sacrificar animales. ¿Ok? Y normalmente los demonios, como quieren imitar a Dios, se disfrazan de entidades y piden sacrificios de cosas. No hay que sacrificar nada. Ya Dios sacrificó a su Hijo para que la sangre de Cristo, que es lo más valioso que hay, pagara por los pecados de ayer, de hoy y de mañana de la humanidad. ¿Me sigue? Así que sacrificar animales es decirle que Cristo no vale. Sacrificar animales es poner por menos la sangre de Cristo. Así que usted tiene ya un sacrificio, ya hubo una ofrenda y no la puso usted, la puso Dios, su Hijo. Y lo puso mereciendo que nos llevara a todos al infierno como ofrenda y castigo. Él puso a su Hijo como ofrenda de amor y redención. ¿Me sigue? Ok. Entonces, el altar de Dios hoy no es algo físico, porque cuando Cristo está en la cruz, se rasgó el velo, dice que el velo del altar se abrió, dando a entender que la presencia de Dios no iba a estar limitada a un altar como Moisés lo estableció. ¿Por qué? Porque antes que viniera Cristo, el pecado y Dios no tienen ninguna sociedad y la tierra estaba bajo pecado. La sangre de Abel y de los mártires clamaba justicia. Cuando Cristo es clavado en esa cruz, lo primero que sucedió es que llovió. Y dice que la sangre junto con el agua se mezcló. Y lo primero que sanó o redimió fue la tierra. Así que esa sangre tocó la tierra y esa sangre pagó por la venganza que clamaba la muerte de Abel y de los justos. Fue vengada, solo que no sobre nosotros, sino sobre el Hijo de Dios. ¡Wow! Hubo justicia. Hubo derramamiento de sangre, ojo por ojo y diente por diente. Lo segundo es que esa sangre salpicó a los gentiles. Cuando el romano es tocado por la sangre, cumpliéndose la palabra que él también venía por los gentiles, y esa sangre también fue tocada por los que bajaron a Cristo de la cruz, su pueblo, para redimir al pueblo también. Así que la sangre de Cristo es la ofrenda por el perdón de los pecados. Es la ofrenda, el altar más costoso. Y dice que Cristo cuando resucitó, ¿se acuerdan la porción bíblica? Que Él resucita al tercer día, lo ve María Magdalena, lo ve Marta, lo ve María, la hermana de Marta. Y cuando lo iban a tocar, dijo, no me toquen porque aún no ha sido glorificado. Él subió al cielo en ese instante y puso su sangre, sus heridas abiertas, sobre el altar eterno que está en el cielo, que es el trono del Padre. Ahí puso la sangre y dice Pablo, por eso tenemos redención eterna, porque Él derramó su sangre en el altar eterno en el cielo y nuestra redención nadie la puede robar. Dígame. Un aplauso a Jesús por eso. Así que nos redimió en este plano y nos redime eternamente. O sea que cuando usted pone su vida en Cristo, Él es la ofrenda de su perdón, la ofrenda de su redención, la ofrenda de su salvación. ¿Me sigue? Ahora, hay una ofrenda continua ahora que ya no es para salvarnos del infierno, sino dice Pablo en la Biblia que ahora adoramos a Dios con la obediencia. Y que el Espíritu Santo no se limita ahora al arca de la alianza, sino que el Espíritu Santo, el Padre, lo ha enviado para que habite en nuestros cuerpos. Dile que tiene al lado, tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué parte del templo se adoraba a Dios? ¿Dónde estaba el altar? En el lugar santísimo. Y el apóstol Pablo nos da a entender que nuestro corazón o lo profundo de nuestra mente es el lugar santísimo. La pregunta que hago yo, ¿cómo estás tú como el sumo sacerdote de tu cuerpo?
que tiene que cuidar su corazón, lugar santísimo, donde habita Dios y tienes que adorarle para que su presencia esté agradado día y noche. Así que nosotros somos ahora el sacerdote, el Elías, que habita la presencia de Dios. Tenemos un huésped especial. Diga conmigo, mi casa, vivo yo y Dios. ¿Por qué me puse primero? Porque Josué dice, yo y mi casa. Dios quiere que tú tengas una vida, pero que te recuerdes que dentro de tu corazón habita Dios. Que lo que tú ves lo ve Él. Que lo que tú oyes lo oye Él. Que eres tú ahora el mayordomo de esa casa. El que lo va a llevar a donde tú decidas. Pero también Dios te va a pedir cuenta a dónde lo llevaste y a dónde tú lo pusiste. ¿Aló? Está fuerte esto, ¿verdad? Que ahora tú y yo somos ese altar. Y si ese altar está ordenado según la palabra, la gloria de Dios se va a manifestar. Así que vemos la iglesia inicial, una iglesia gloriosa. ¿Cuánto ven la Biblia, el libro de Hechos? La sombra de Pedro sanaba enfermo. Donde usted llegaba un cristiano, los demonios se manifestaban. Pregunto, ¿estamos viendo eso hoy en nuestras vidas? ¿Vemos la gloria de Dios en nuestros hogares? Entonces necesitamos restaurar el altar. Si usted no está viendo eso y yo no estoy viendo eso, el altar está caído. Y no vengo a darte una mala noticia, vengo a darte una buena noticia. Dios quiere restaurar tu altar. Porque no te creó Dios para destrucción, te creó Dios para bendición. Te creó Dios para mover su gloria, pero tienes que poner tu parte. Ya Dios hizo la suya. Él vino, envió a su Hijo. Él se sacrificó, Él derramó su sangre, subió al tercer cielo, puso su sangre. Te envió su espíritu. Te toca a ti administrar tu vida. La vida es tuya. Por eso yo te dije yo y Dios. La vida me la dio Dios, pero a Él se la voy a devolver cuando yo me parta de este mundo. Él me la dio ¿para qué? Para glorificarlo, para adorarlo, para servirle y obedecerlo. Ese fue el propósito con que se creó Adán. El pecado que hace nos aleja, nos hace caer en rebelión, nos distrae, nos desenfoca. ¿Quién está detrás de eso? Lo expliqué. Los Baales o demonios. ¿Qué quiere el diablo? Que lo adoremos a Él. ¿Cómo? A través de la obediencia. Porque Él es un imitador. ¿Cómo quiere Dios ser adorado hoy? ¿A través de qué? De la obediencia. Así que cuando yo digo que yo soy un adorador, no, a Dios no le agrada tu canción tanto como tu obediencia. Tu obediencia es tu canto de adoración. Porque obedecer en este sistema es ir contra la corriente, es ganarse un palazo moral, es ganarse una discusión, es ganarse un rechazo. Pero cuando tú pones tu amor por Dios por encima de los demás, sin ser legalista, estoy hablando, sino una persona llena de amor, de sabiduría, por más que estés lleno de amor, que empalagues, vivir la palabra implica marcar una línea. ¿Aló? Así que vamos a estudiar ahora los elementos del altar restaurado. Ya hablamos de las 12 piedras. Y si usted no vino, lo primero que hizo Elías fue agarrar las piedras. El altar era una sola piedra hecha por 12 piedras, era un solo bloque. ¿Qué hicieron los sacerdotes de Baal? Lo rompieron. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Rompe nuestra mente, la fragmenta. ¿Te demuestro que estás fragmentado? ¿Cuántas veces vas a orar y tu mente está recordando la película? No se ría, que esto es muy serio. Esto no es para reírse. ¿O estás pensando en el pecado? ¿O el diablo acusándote de un área de tu mente y vives la mitad de tu altar pidiendo perdón? ¿O estás ahí y te quedas dormido? ¿Ves una película 5 horas? Pero nos ponemos a orar y nuestra mente empieza a cavilar. Tu mente por otro lugar, ya conmigo, la mente son esas rocas. ¿Pero por qué pasa eso? Porque dejamos de tener la palabra en primer lugar y comenzamos a prestar nuestra mente para otras cosas. Y déjeme decirle que el promotor de los Baales de este siglo es este aparato. Tu día a día está siendo fragmentado. Imagínate, si tú vas al médico y te dice no comas huevo porque el colesterol te ha subido, mejor que suban los huevos para que no lo comas más. Pero vienen las redes sociales y dicen, no, cómelo. Y dice otro, no lo coma. Y tú dices, sí, cómelo. Entonces tú tienes una parte de tu mente que crea el que no lo coma. Y otra parte que cree. Y como vives en esa dualidad, estás todo el día buscando a ver quién tiene la verdad. Y pasaste 18 años buscando a quién tiene la verdad. Y nunca la consigues. Por eso usted se da cuenta que las naciones más pobres, las naciones más quebrantadas, son las que tienen miles de dioses. Porque el problema de ellos es que no son una solamente. Tienen un Dios que pide que perdone al prójimo. Tiene otro Dios que pide que mate al prójimo. Tienen un Dios que le pide que dé limosna. Tienen un Dios que pide que quite cosas. Entonces, tienen la mente fragmentada. Y no saben qué hacer. ¿Me explico?
Y lo primero que el diablo sabe es un principio que Jesús dijo: un reino dividido nunca prevalece. Así que lo primero que el diablo trata es de dividir la mente. ¿Qué hizo con Adán? Dividió la mente a través de un consejo. No habían redes sociales, pero un árbol. Y en ese árbol estaba Satanás esperando para dar el fruto del bien y del mal. El fruto del bien y del mal no era la manzana, eso era una representación. El fruto era lo que él sabía, lo que está en la mente. Dígale al que tiene al lado: mi fruto es lo que yo pienso que es verdad. Si usted de niño se defendía peleando, nos vamos a defender peleando de adulto, porque para usted esa es su verdad. ¿Me sigue? Si para usted la verdad es llenarse de gente para sentirse amado, de adulto, ¿qué va a hacer? Se va a llenar de mente. Así que a Adán le dijo Satanás a través de la mujer, Adán y Eva: si comes del árbol serás como Dios. Le sembró una mentira. Ya eran a imagen y semejanza de Dios. Pero él le creyeron la mentira. Así que la mente, ¿qué? Se dividió. ¿Y pudo prevalecer? No. Así que lo primero que Baal hace es romper tu altar, defragmentar tu mente entre dos pensamientos. ¿Y cómo podemos ir a un solo pensamiento? La Biblia dice a través del libro del apóstol, las cartas que el apóstol Pablo, escribió a la iglesia en Corintios y en Efesios, que debemos aprender a ser uno con Dios a través de su palabra, su espíritu y su doctrina. ¿Aló? ¿Qué son doctrinas? Prácticas de vida. Doctrina es una verdad que practico. ¿Qué es una doctrina? Una verdad que practico. Todas las religiones tienen sus doctrinas y van a querer adoctrinarte en sus verdades. Ahora, según la Biblia, hay una sola verdad: Dios, lo que Él diga que es verdad. Los demás son falsificaciones. Ellos creen que están en la verdad, pero Dios dice que Cristo es la única verdad y lo que Él dijo. Así que cuando yo estoy en Cristo y me hago una mente con lo que Él dice, le creo a Él, lo pongo en primer lugar, mi altar comienza a ser una sola pieza, porque cada respuesta a cada incógnita, Dios me da una respuesta. Cuando usted, en vez de ir a las redes sociales, empieza a preguntar ¿qué dice Dios? Y empieza a creer esa respuesta como absoluta, esa piedrita del altar que estaba aparte, usted la trae rendida a Dios. Porque es el altar ¿de quién? Dios. Así que muchas veces tenemos altares para Dios y el altarcito para otras cosas. Para la ira, el altar de la avaricia, el altar de la flojera. ¿Me sigue? Y esos son Baales. ¿Alguien identificó algún Baal que está por ahí queriendo coquetear en tu mente? ¿Qué tiene que hacer? Diga conmigo: ir a la palabra de Dios. Porque uno de los sinónimos que Dios mismo le dio a su hijo es la roca inconmovible, la piedra angular que desecharon los arquitectos. Jesús dijo: yo soy la roca inconmovible. El que se establezca sobre mí será inconmovible, pero el que contra mí se oponga será despedazado. Así que dile al que tiene al lado: el altar, la piedra del altar es Jesucristo. Por favor, ya dejemos de interpretar la Biblia a nuestra manera. Vaya y pregúntese ¿qué dijo Jesús? No pelee con la gente lo que usted opina, ni lo que dice la religión, porque las religiones dividen, pero la palabra nos hace uno con Dios. La Biblia dice esto y voy a creer esto aunque no lo entienda. Me hago una mente. ¿Aló? Ahora la pregunta: ¿fue fácil cargar esas piedras gigantes para Elías? No va a ser fácil cargar una piedra que acomodaste en tu pecado, llevar ahora ese pensamiento a Cristo. Ese esfuerzo de obedecer se llama adoración. No es un pago por el favor de Dios, porque ya estás bendecido. Es una muestra de agradecimiento y adoración a Dios porque estás agradecido. ¿Me sigue? Porque, ¿qué pasa con la iglesia legalista? Voy a portarme bien para que Dios me bendiga. No, ya Dios te está bendiciendo, respirando, comiendo, porque Él dice que Él es tan bueno que hace llover sobre buenos y malos, o justos o injustos. Ya eres bendecido. Lo que pasa es que Dios quiere que la bendición sea completa, porque no hay mayor bendición que estar en paz con Dios. Y que Dios derrame sobre ti la gracia de que disfrutes lo que te está dando. Porque hay gente que está comiendo bajo la bendición de Dios, pero amargada, entristecida, angustiada, porque tiene la mente, el altar dividido. Le cree a Dios por un lado. Yo por eso a veces prefiero quedarme callado con el tema de la fe.
porque he aprendido lecciones en la vida. Pero yo escucho gente entre más pantallero o más, no, hay que tener fe, hay que tener fe. Yo nada más espero y digo, va a esperar que venga tu prueba de fe, a ver si el discursito que me estás dando es pura publicidad para yo darte aplauso o en verdad eres una persona de fe. Porque el que es sabio prefiere guardar la boca callada. Pedro le dijo a Jesús, no, de ir contigo voy hasta la muerte. La Biblia dice que Satanás apareció en la escena y le dijo, mira el bocón este. Yo lo conozco y tú lo conoces. Déjame probártelo. Dile que tiene al lado, si conozco la palabra, no me vacilan fácil. Por eso mira al que tiene al lado, mírelo con los ojos puyos y dígale, no comas cuento, come Biblia. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer la palabra de Dios. ¿Dónde comienzo? Comience por los evangelios, escuche el mensaje de Jesús y sea un alumno de Jesús. Voy a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Voy a oír el mundo a través de los oídos de Jesús. Y voy a discernir el mundo a través del corazón de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted hace eso, usted tiene las piedras, porque cada piedra representa una tribu, una promesa. Lo segundo que hizo fue repararlo. Reparar es arrepentimiento. Es más, yo quiero decirle algo. A Dios le agrada el arrepentimiento. Te creó para arrepentirse también en este mundo. ¿Fuimos creados para vivir en santidad? Sí, pero nos dio la capacidad de arrepentirnos. Porque no te puedes arrepentir si no creyeras que puedes ser sanado. O sea, Dios le dio al hombre la capacidad de crear y también de reparar. No lo ven los animales, ¿verdad? El hombre repara, aunque hay animales. Estos días vi un nido de una ave, la que se supone que traían los niños. ¿Cómo se llama? Por eso saliste embarazada. Eso. Creía que en esos cuentos. Que le destruían el nido y volvía a ser el nido, pero no entendía que ese lugar era peligroso para ella y el tercer intento se electrocutó. Y eso me lleva a que Dios es así. Dios lo que te está diciendo, hijo, repara tu vida porque te vas a electrocutar con la justicia. Te vas a electrocutar, el diablo te está engañando. Y uno cree que no, pero es que estoy cómodo aquí y esto me gusta. Sí, Dios te ama, Dios te salvó, pero quiere que también vivas seguro. En un mundo perverso tenemos que tener la palabra, así que restaurar el altar significa pedir perdón y volver a corregir. Somos una iglesia en restauración, somos una humanidad en restauración y algún día nos pareceremos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso requiere trabajo. Entonces, por favor, algo que evita reparar el altar es el orgullo. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, hágase como un niño. Un niño es una criatura que no sabe nada. Que lo que tú le digas que es verdad, va a decir amén. Y como está en modo aprendizaje, a él no le ofende equivocarse porque es parte de su aprendizaje. El problema de los adultos es que no tienen la capacidad de arrepentirse ni de aprender. Y yo te digo hoy, Dios no vino aquí a juzgarte, vino a salvarte, a restaurarte, por lo cual ponte en modo alumno, modo aprendiz, en modo restauración. ¿Cuántos dicen amén? Ya, repara el altar. Ay, pastor, me he dado cuenta que estoy frío. Y yo también muchas veces. ¿Y qué he tenido que hacer? Ir a la presencia de Dios, pedir perdón y levantar nuevamente el altar. Mi relación con Dios. Tumbar el Baal a un lado. Esto es una guerra todos los días. Mi vida es un templo. El diablo va a querer meter sus pensamientos, va a querer meter sus ideas, va a querer meter sus piedras. Yo tengo que estar ahí como mayordomo sacando. Entonces, si usted limpia la casa todos los días, usted tiene que limpiar la mente, ¿qué? Todos los días. Si usted repara el tubo roto, ¿qué? ¿Se pone a llorar todo el día ahí o llama a alguien que lo repare? Pues venga, por eso digo, venga y congréguese, porque para eso es la iglesia, para ayudarte a reparar los tubos rotos, para ayudarte a que consigas todo lo que Dios te ha dado y para que lo disfrutes bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La zanja llena de agua. La zanja llena de agua representa al Espíritu Santo y la palabra. Jesús dijo, de tu interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva, le dijo la mujer del pozo. También la Biblia compara al Espíritu Santo como aguas. Si usted se da cuenta, en Génesis también habla que el Espíritu de Dios en el comienzo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Él se movía sobre la ¿qué? La faz de las aguas. Si te das cuenta también cuando en la palabra, cuando una persona decide amar, creer y obedecer a Cristo, el símbolo de su decisión se llama bautizo. ¿En dónde te meten? En agua. Así que si podemos comparar la palabra de Dios es con agua. Si podemos comparar la presencia de Dios simbólicamente es con agua. Y además el agua es un elemento contrario al fuego. Te darás cuenta que Elías sabía quién era su Dios. Dios le mandó a hacer el altar y una de las cosas que había que hacer era prender la leña. Eso como que te mande un barbecue.
haz este barbecue y le empiezas a tirar agua. Pero ¿cuántas veces has hecho un barbecue? Y dejas a alguien, hazme el favor, préndeme el carbón mientras voy a buscar la carne o la leña. Y usted vea que el pastor le tira un balde de agua, otro todo de agua, otra cubeta de agua. ¿Qué me haría? Y tiene hambre. Tú estás loco. Así que Elías quería asegurarse que la gloria se la llevara a Dios, no el combustible, no el fuego. Él le manda a poner agua como elemento de prueba de que el Dios que él adora no se limita a la física humana. Le lanza agua al altar y los profetas de Baal se ríen. Este hombre está loco. Por eso Jesús dijo que el que quiera venir en pos de él tiene que aguantarse el título de loco. Porque Dios te va a pedir hacer cosas que van contra la lógica humana, que van contra el sentido común de las matemáticas del hombre. El hombre dice ver para creer, Dios dice cree para poder ver. ¿Ah? Por lo menos en el área financiera Dios dice da y te daré. No dice te daré y después das. La Biblia dice perdona a tus enemigos y yo te glorificaré, te bendeciré. No tiene sentido. Lo que pasa es que el mundo está caído y no tiene sentido con el mundo de Dios. ¿Aló? Así que el agua representa la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestro altar de la palabra de Dios. Porque si estamos hidratados de la palabra de Dios, cuando quiera venir el enemigo con un pensamiento contrario, tenemos la suficiente hidratación para poder decir no. Los científicos de la conducta humana y los que estudian la andragogía, el estudio de los adultos, dicen que nuestra mente se renueva cada 7 días. Que lo que usted aprendió hoy, si no lo preserva en 7 días, no se acuerda. Yo estoy aprendiendo inglés. Vivo con muchos hispanos todos los días, atendemos comunidades hispanas. Cuando dejo de escuchar en inglés, a la siguiente semana se me olvidaron, aunque estén ahí las palabras. ¿Me explico? Parezco recién llegado. Pero empiezo otra vez a hablar en inglés, empiezo a escuchar inglés, empiezo a leer inglés y como que se despierta lo que estaba dormido y ahora me cuesta, me hablan español mientras estoy pensando en inglés, no te entendí. Diga conmigo, la mente espiritual y la mente carnal es igual. Si vives hidratando a la mente carnal, si vives dándole agüita a los malos pensamientos, ¿me sigue? Y sigue echándole combustible a la mente perversa, no vas a tener la suficiente hidratación espiritual para defenderte de las mentiras del diablo. Pero si ahora te vas a enfocar ya conmigo, una sola mente con Cristo, voy a restaurar mi relación con Dios, que es el altar, voy a llenarme de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, entonces cuando caiga la gloria se la lleva ¿a quién? Dios. El mundo se va a burlar tuyo. Pero esa no es la manera de prosperar del mundo. Tú estudiaste tanto para creer que una oración te va a salvar. Trabaja. No, yo trabajo. Pero mi provisión no viene de los hombres, viene de Dios. La Biblia dice que el hombre próspero de su boca prospera. A veces le pregunto a ustedes, ¿cómo le va? Ay, de bien para adelante. Con razón le va a ir mal. Porque Dios, que es su Padre, lo está esperando. A ver, glorifícame para que le digas quién es tu Padre. Ay, de bien para adelante. ¿Y qué dice Dios y sus ángeles? Conforme a su fe, se ha hecho. Diga conmigo, necesitamos llenar de agua la zanja. ¿Qué es una zanja? Un lugar destinado para que corra algo. Esas zanjas eran destinadas para que corrieran sangre y fuego. Pero el Dios decidió decir a Elías que corra agua. Nuestras vidas eran zanjas que merecíamos que se derramase Dios sangre y fuego sobre nuestras vidas. Pero ahora ha decidido que corran ríos de agua viva. Si eso no es gracia y favor de Dios, inmerecido. Diga conmigo, cuando camino por fe en la gracia, puedo percibir las aguas. Amén. Así que necesitamos llenar nuestras zanjas, nuestros espacios vacíos con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno el Espíritu Santo, pastor? Orando, hablando con Él. A ver, si yo estoy en una calle de una perfumería
y soy amigo del fabricante de perfume y entro a su perfumería, ¿qué es lo primero que voy a oler? Hasta ahí va bien, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia y llega ahí, al lobby, el domingo y se va. Pero si digo, no, yo no me quiero quedar en el lobby. ¿Me puedes llamar por favor al dueño? ¿Y quién es usted? Su hijo. Eso sucede si hablo. Y cuando oramos estamos hablando con el cielo. Con nuestro, ¿a quién estamos llamando? ¿Y quién viene? Por ser su hijo, ¿qué va a hacer el fabricante? Que te ama, que te anhela, que te desea todos los días que lo vayas a visitar. Va a dejar lo que esté haciendo y te va a ver. Dime, hijo, ¿cómo estás? ¿Te va a qué? A abrazar. Y si usted es abrazado por el perfumista, le das un beso, habla, te pregunta cómo te sientes. ¿Necesitas algo? ¿Qué hace todo buen padre responsable multimillonario? Si su hijo está empezando en la vida, ¿necesitas algo? ¿Cómo te puedo ayudar? Solo llámame y te responderé y te mostraré cosas que no sabes porque eres un niño en aprendizaje. Y son ocultas para que otros no lo tengan porque son tuyas, es tu herencia. ¿Ahora entiendo lo que dice? Clama a mí y te mostraré qué. Claro, porque tu bendición no te la va a robar el diablo, pero Dios te la escondió y dice, yo sé dónde está tu bendición. Solamente consúltame. La guardé para ti, para que no te la roben. La respuesta para tu problema. Yo solo quiero que sepas que soy tu padre, por eso he permitido prueba para que tu altar brille con mi gloria. Así que cuando voy a las aguas, estoy yendo a mi respuesta. Cuando voy a las aguas, estoy con mi Padre. Estoy con el Espíritu Santo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo sale? Cómo usted llega, cuando esa persona salga a cualquier lugar y usted esté con él y dice, tú vienes de una perfumería. ¿Por qué? Porque hueles a perfume. Por eso uno sabe cuando usted está con Dios. Porque hueles a Dios. Y al igual, ¿por qué Dios se compara con aguas? Si usted se tira en una piscina, ¿cómo sale? ¿Y qué quiere Dios que salga? Mojado de su presencia, mojado de su amor, mojado de su verdad, mojado de su esperanza, mojado de su fe. Si andamos con Dios en sus aguas, saldremos con su fe, con su optimismo, con su santidad. ¿Cuántos quieren vivir más en santidad? Sumérgete en las aguas de Dios. Él es la santidad. Diga conmigo la leña. Ahora Dios mandó a poner leña. Había que quemar algo. Todo sacrificio hay que encenderlo según Dios, porque ¿cómo era el sacrificio? Despedazabas el animal, la sangre era tirada sobre el altar y luego había que quemar la carne. Y eso se usaba leña. Así que aquí la leña representa el elemento natural de tu vida que hay que quemar. Se lo voy a poner así. Hay personas que por amor al dinero mienten. ¿Aló? No es usted, ¿verdad? Normalmente antes del 15 de abril andan con mentiras. ¿Cierto? Así que la mentira no es el problema. La mentira es el resultado del amor al dinero. Y muchas veces, personas, usted le ve el pecado superficial, pero hay que discernir dónde está su problema. Y detrás de todo ídolo hay miedo. Porque los baales son respuestas del diablo para tu miedo. El diablo te crea un ambiente de miedo y te dice, si haces esto así, obtendrás tu salida. Y no caigan mentiras en estos tiempos de presión, porque tu salida está en Cristo, en la verdad y en la justicia que Él estableció. Confía en Dios, que Él es tu abogado, Él es tu amigo, Él es tu salvador. Si te salvó del pecado, no te va a salvar de tu problema. Pero el diablo va a venir con sus baales mentirosos a tratar de responder la respuesta de un miedo. Y detrás de todo miedo hay incredulidad. Si usted siente miedo, es humano tener miedo. Vaya a la presencia de Dios, llénese de la fe de Dios, de la verdad y diga, Dios es mi abogado, hay una respuesta para esto. Lo voy a hacer correcto, aunque todo el mundo me diga loco. Dios nunca va a respaldar una cosa ilegal. ¿Aló? Así que cuando yo obedezco, cuando decido, diga conmigo, me dispongo, decido, me determino. Diga conmigo, me dispongo, decido, me determino. Los 3 pasos para el cambio, va a predicar eso. Decido, me dispongo y me determino. Las 3 Ds del éxito. Decido, dispongo y me determino. Porque usted no puede decidir
si no sabe que hay una puerta abierta. Para algunas personas la mentira los ha llevado por un solo camino y creen que no hay esperanza. Y vengo a hablarte a ti, no a juzgarte, sino a decirte, restaura tu altar porque hay más esperanza de la que tú esperas. El diablo te tiene un solo camino, Dios te tiene una sola verdad. Los caminos del diablo son falsos, el único camino es Cristo. Y cuando yo voy a la palabra y digo, wow, la Biblia dice que si le creo a Dios y lo hago de esta manera, entonces veré su gloria. La decisión ahí es la leña, es la voluntad. ¿Cuál es la leña aquí? La voluntad. El elemento necesario para quemar la carne es la voluntad. Que hay que encender con el fuego de Dios, la pasión de Dios, la voluntad. Es la leña. Es la que hay que poner allí. Porque déjeme decirle, el holocausto lo creó Dios, la leña la pones tú. ¿Cuántos cuando se convirtieron a Cristo y empezaron a conocer la voluntad de Dios dijeron, ay, pero mi abuela me enseñó esto? Y se rascaba la cara. ¿A usted no le pasa? Tiene que convertirse a Cristo. Esa es la leña. ¿Usted no quiere? Su carne no quiere. Cayó en un estado de confort con esa creencia. Pero Dios dice que hay que sacrificar ese pensamiento y esa actitud y esa forma de vida. La decisión de hacerlo, la disposición es leña. Ya estoy poniendo leña en el altar. Y cuando me determino, no es lo mismo decidir que determinar. Determinar es pase lo que pase, lo voy a hacer. La leña ya está puesta sobre el altar. Aunque no hayas pasado el cuchillo físicamente, lo pasaste en tu corazón. Por eso dice la Biblia que Abraham puso al niño, puso la leña, puso al niño y levantó el cuchillo. Y el arcángel Miguel le frenó la mano y dijo, no lo hagas porque has mostrado obediencia a Dios. Ya lo había matado en su corazón. Ya ese chico estaba muerto. Lo que faltaba era bajar el cuchillo. Dios no quiere que pierdas cosas. Dios quiere que termines a obedecerle porque en tu determinación está tu consagración y tu victoria. Ya conmigo la leña. Y el buey, el sacrificio. ¿La leña es qué? La voluntad. Y esta, la carne. No le des todo lo que te pide a tu carne. Si le pides, das todo lo que tu carne te pide. La Biblia dice que la carne es contraria al espíritu. Tu espíritu quiere agradar a Dios, pero tu carne quiere estar en los bochinches del ayer. Porque disfrutó el pecado. ¿Me sigue? A la carne no se le puede complacer, se le tiene que someter. Cuando yo decido obedecer, ¿usted qué sabe que va a sacrificar? Los deseos de la carne. Yo le he dicho a mucha gente, usted no tiene idea las cosas que hemos sacrificado y los pecados que hemos tenido que poner en el altar de Dios. Ay, pastor, pero vemos que vive una vida en santidad. Sí, eso que usted está viendo la gracia de Dios operando en el altar. Pero si yo le hubiese dado todo lo que la carne pide, ni tuviera matrimonio, ni qué sé yo lo que hubiese hecho. ¿Aló? ¿Por qué se quedaron tan callados y silenciosos? Los gobierna la carne. ¿Cómo se llama el que vive por la carne? ¿Y el que vive por el espíritu? Espiritual. Entonces, ¿qué es un espiritual? Uno que vive diciendo, aleluya, Jehová vive. No, ese es un pantallero, ese es un religioso. Un espiritual es alguien calladito, que viene y lo insultan. Su carne le dice, por la quijada le das un breaker, aquí se cae. Y tu sangre empieza a que... No, usted es muy espiritual. Yo voy a hablar aquí de esta gente mal. Te exponen a la madre. Te la sacan. Te la peinan. Antes nada más decía, Maya, tú estabas así. Y el diablo buscándote a ver a quién tú sacrificas. Si la leña para Dios y la carne o el espíritu para el diablo. Todo altar. Somos altares, pero ¿para quién? Cuando sacrificamos la carne sobre la leña, al espíritu exaltamos. Cuando sacrificamos lo espiritual por la leña, a la carne exaltamos. Y el padre de toda carne, el padre de toda idea carnal, es el diablo. Él quiere que vivas para tu carne, no para Dios. Él no quiere ser adorado. Él lo que quiere es que te sometas a tus deseos. Pero cuando sometemos nuestros deseos para agradar a Dios, la carne ha sido crucificada. Ahora quiero aclararles que la vida cristiana no es aburrida, porque fui descubriendo que habían deseos de Dios y obediencia que eran bien ricos para la carne, pero bajo el orden de Dios. La sexualidad es un ejemplo. Los matrimonios cristianos que disfrutan su matrimonio a la manera de Dios son los matrimonios con mayor intimidad, mayor gozo y mayor placer. Dicen que no necesitan ningún pitufo azul de enano.
Porque entra la gracia de Dios y tengo testimonio de eso, de hermanos mayores que dijeron que después de viejos su matrimonio parecían de 15 años. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque Dios quiere sacrificar. Muchas veces cuando estoy en la carne es un problema, es un sacrificio, pero cuando empiezo a obedecer, lo que parecía un sacrificio en el espíritu es deleite. Empieza a descubrir un nuevo gozo, empieza a descubrir la vida y usted dice, ¿por qué no lo había sacrificado antes? Porque la carne te lleva a la destrucción, te lleva a la amargura. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si me someto a la voluntad de la carne sin someterla al Espíritu, me va a llevar a la tristeza. Pero si someto la carne al Espíritu, me va a llevar al gozo eterno. ¿Saben qué es pecado? Tomar una bendición de Dios y disfrutarla de manera ilícita según Dios. Así que nunca fue el deseo de Dios que vivas una vida aburrida. Es el deseo de Dios que vivas una vida plena y la disfrutes, pero a la manera como Dios la creó. Y por último, diga conmigo, fuego que desciende del cielo. Ordeno mi altar, ordeno mis pensamientos. Busco la palabra de Dios, me lleno de la palabra de Dios, hablo con mi Padre, ese es el agua. La riego sobre la zanja. Reconozco mi carnalidad. ¿Me está entendiendo? Porque cuando a ti te tientan, si estás en el Espíritu, usted no es que no provoque, claro que provoca. Usted no tiene idea a veces por aturpar y todo lo que se me viene a la mente. Si tuviera un tanque. Oh Dios, si tan solo tuviera un tanque. O un camión de 19 ruedas, blindado, con rayos láser. ¿Qué no haría yo con ese tipo que me acaba de pasar? Eso es normal. Usted vive en un cuerpo carnal y fue su asesora. Pero entonces allá adentro dice el sacerdote que está dentro, pero yo soy tu siervo, Señor. Yo soy tu hijo y aunque no quiero, bendícese. Bendícelo. Que no sea de peligro a la gente, Señor. Y si hay una patrullita por ahí que lo detenga para que no haga mal. Y después recuerdo que dice el Señor, lo que quieras por los demás lo daré por ti. Y digo, no, que la patrulla no vaya, Señor. Recapacite su corazón, llénalo de gracia y favor, sálvalo, multiplícalo, bendícelo y prospéralo. Y todo el mundo dice amén. Porque Dios quiere enseñarte a ser como tu Padre. Él quiere que seas su hijo. Él merecía en la cruz bajar todo tipo de mal sobre nosotros. Él merecía que sus ejércitos nos destruyeran. Él merecía porque Él era inocente. Pero nosotros todo lo crucificamos. Y Él nunca hizo lo que su carne quería. Él hizo lo que su amor disponía. Perdona a los padres porque no saben lo que hace. Dios necesita una iglesia con su altar restaurado. Altar no significa no ser tentado, todo lo contrario. Altar es tener a los profetas de Baal a tu lado, a sus falsos dioses, y confiar que aunque todo parezca locura, tú estás edificando una vida para Dios. Tú estás llenándote de Dios. Y aunque todo el mundo se burle de ti, confías que Él bajará con su fuego y glorificará su nombre. Y eso pasa cuando hemos puesto una vida para Él. Él va a derramar su gloria, Él va a derramar su fuego, Él va a consumir tu sacrificio, no para salvarte porque ya eres salvo, sino para Él recibir tu adoración de obediencia y decir, mi hijo me ama, envíen ahora la provisión. Abraham dispuso a su hijo en el altar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo dejó sin provisión? ¿O había un cordero que estaba amarrado allí? ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Que para nuestros altares Dios tiene provisión. Para no sacrificar lo que Dios nos ha dado. Pero para su hijo no hubo provisión. Él sí tuvo que ser sacrificado. ¿Vale la pena restaurar nuestro altar? Claro que vale la pena. ¿Cómo no adorarle si dio lo más valioso? ¿Cómo no adorarle si Él no quiso ninguna provisión para escapar de lo que no merecía? ¿Cómo no obedecer a aquel que por gracia nos ha salvado? ¿Cómo no servir a aquel que merecía juzgarnos y nos ha perdonado? ¿Cómo no amar a aquel que sin merecernos nos adoptó como hijo? ¿Cómo no servirle? Y yo pregunto, iglesia norteamericana o iglesia latina o iglesia hispana, ¿dónde está nuestro primer amor? ¿No creen ustedes que es necesario que pongamos otra vez el altar de Dios en orden? Que restauremos nuestra relación con Él, que nos llenemos de su palabra y su espíritu,
que vayamos y crucifiquemos la carne como una ofrenda de adoración, porque ya soy bendecido. Y como soy bendecido, no lo hago por necesidad, lo hago por agradecimiento. Y que confiemos que Él va a bajar su fuego, va a recibir tu adoración y verá su gloria y su milagro. Después que Elías restauró el altar, y cierro con esto, volvió a llover en Israel. Y todo el mundo supo que el Dios de Elías, el Dios de Elías, era el único y verdadero Dios. Dios nos está llamando a edificar una iglesia. Y no va a ser fácil. Yo no te estoy diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No te estoy diciendo que va a ser maravilloso todo el tiempo. Pero Dios tiene un plan glorioso con tu vida. Amén. Y en muchos momentos va a haber altares de sacrificio. Pero te garantizo algo. Verás y veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veremos la gloria de Dios. Y dejo esta reflexión. Un pastor, Eastbury, creo que se llama. ¿Se acuerdan del último avivamiento? El pastor se burlaban de él. Le llamaban el pastor del arrepentimiento. Un profesor de la universidad todo el tiempo predicaba sobre debemos arrepentirnos del pecado, debemos volvernos a Dios, tenemos que sacrificar la carne como adoración. Se burlaba a la universidad. Cada vez que él tocaba predicar, ya los mismos predicadores y pastores, compañeros de él, se burlaban de él y el ambiente era burla. Hasta que un día, 7:30 de la mañana, devocional, porque era una universidad, entre comillas, cristiana. Y era un desastre. Se paró nuevamente con su prédica y dijo, me llamarán fastidioso, pero somos la ofrenda de Dios, somos su altar. Y debemos sacrificarnos en obediencia a Dios, eso es adoración. Y cuando estaban adorando a Dios, cayó la gloria y el fuego de Dios. Y empezó a llegar un joven al altar, un segundo joven, un tercer joven, unos dejaban las drogas, otros inyectadoras, otros pistolas, ¿me están entendiendo? Y comenzaban a llegar. Y empezó 1 hora y 2 horas y la gloria de Dios allí. Y más jóvenes venían y más gente venía. Estuvimos un mes, ¿se acuerdan las noticias? Aviones viajaban porque un hombre decidió creerle a Dios a pesar de las burlas de los adoradores de Baal y la gloria de Dios descendió. Me acuerdo que mi esposo y yo íbamos a ir, tuvimos que mandar una carta de parte de la Universidad Betel de nuestra denominación a esa universidad a ver si conseguíamos cupo para entrar, porque las filas eran de horas para ir a ver lo que Dios estaba haciendo allí con los estudiantes de Eastbury. ¿Saben qué pasó? Llegó la directiva, los padres de estos alumnos y el director y dijo, a la universidad se viene a estudiar, que el Espíritu Santo y esta gente busque un lugar donde adorar. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Y me dijo el Espíritu Dios, estoy buscando un altar donde derramar mi gloria y mi bendición. Pregunto, ¿hay algún altar en esta iglesia donde Dios pueda posar su cabeza y manifestar su gloria? ¿Hay algún adorador aquí que dice, Señor, me dispongo a adorarte en obediencia, no como religioso, sino quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria? Yo he decidido llevar mi humanidad allí como pastor de esta iglesia. Y a veces no queremos y no somos perfectos. No le estoy diciendo perfección. Somos obra en construcción porque estamos restaurando el altar de Dios. Nunca fue el plan de Dios que nuestro altar se quebrara en pedazos por el pecado. Y somos altares quebrados, pero el Espíritu Santo te dice, Cristo pagó un precio para restaurarte. Y quiero restaurarte para que cuando llegues al cielo brilles con mi gloria. Brilles con mi presencia. Ya no vamos a pagar una ofrenda. No estoy hablando aquí de sacrificarnos para ser salvos. Ya somos salvos y bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya soy bendecido. Usted está bendecido por Cristo. Hablo de gente bendecida, obedeciendo a Dios por amor. Y que cuando nos equivocamos pedimos perdón y rectificamos. No sé lo que tu abuela te enseñó, tu mamá o tu familia. Yo he decidido que mi Señor sea el que me enseñe por su palabra. Porque quiero ser un adorador como Jesús es un adorador. Si usted está de acuerdo conmigo, este es momento para venir acá y pedir perdón.